Ah, bueno, muchas gracias por venir. No es menor que yo haya puesto el título en más chico. Y el rompe, intenta, aprende, persevera, disfruta y crece en más grande. Porque la esencia de la radioafición es eso. Y la esencia del DX también es eso. Es muy importante que cada vez que nosotros querramos iniciar en el mundo del DX, tenemos que obligatoriamente romper. Tenemos que intentar una y otra vez. Vamos aprendiendo cada vez más el mundo del DX, así como la radioafición es inmensamente grande y rico para aprender cosas, para lograr cosas. No siempre nos va a ir bien, por lo tanto tenemos que perseverar. Cuando tenemos resultados, vamos a disfrutar un montón y nos vamos a comentarlo a los otros. Escucha, logré todo esto. Y cada vez que nos llega un diploma, ganamos algo o hacemos esa entidad, estamos creciendo como en el mundo del DX como radioaficionados. Empecemos con lo más básico, rompiendo mitos. Necesito saber inglés. No, de verdad que no. Ese es el primer mito que quiero que rompamos con el tema del DX. No se necesita saber inglés, a menos que tú quieras efectivamente entablar una conversación, un coloquio, un chat con tu corresponsal, de donde sea. Increíblemente, muchos japoneses, europeos, norteamericanos, hablan perfecto español, pero no necesitamos para un contacto de DX saber inglés. O sea, tenemos que saber lo básico, tenemos que saber la nomenclatura ICAO, tenemos que saber cuál es la estructura, y eso se terminó. El resto es técnica, ni más ni menos. Solo se hacen bandas altas. No. También podemos hacer en 160, 80, 40. También podemos hacerlo en 2 metros, en UHF. También podemos hacer DX ahí. Entonces, no solamente en 30, 20, 15, 10, 12, 17 metros son las bandas del DX. No, podemos también hacerlas en otros lados. Necesito una estación especial. Necesito lo mejor que tengo y tengo que gastar. No, la verdad que no. Si uno aprende las técnicas adecuadas del DX, verdaderamente con una antena común y corriente, en el lugar adecuado, en el momento adecuado, la potencia adecuada y en el modo adecuado, estás haciendo un lindo DX. No se requiere algo especial. De nuevo, vamos aprendiendo, entendiendo que el DX requiere algo de conocimiento, algo de estudio, algo de interés por parte nuestra para obtener resultados. Los resultados no vienen solos, no son gratis. Solo resulta con antena direccional. No, para nada. Cuando yo comencé en el mundo del DX, yo tengo que haber tenido 16 años, 15 años. Y el tema está en que verdaderamente era un dipolo. Yo vivía en la casa de mi papá y lo que tenía era dipolo, alambre. No, eran otros tiempos, la propagación era mejor. Está bien, pero también era un dipolo. Y lograba algunos DX. ¿La otra, por favor? El DX solo se hace compitiendo, ¿no? También existe radioaficionados que no compiten, no les interesa la competencia, pero sí desarrollan la práctica del DX y la desarrollan súper bien. Y tienen grandes logros en el mundo del DX. Y se requiere de mucho tiempo de dedicación. La verdad es que no. Porque, de nuevo, sabiendo cuándo uno sentarse frente a la radio, basta ese momento para lograr el DX. Pero lo principal es entender cuándo, cómo, dónde, por qué y hacia dónde. Todo esto son mitos. Quememos esta cuestión. Dejemos de lado
los mitos y leyendas de que el DX es difícil. No, para nada. Hasta yo lo hago. ¿Qué es el DX? Escuchar estaciones lejanas, exóticas, algo que no es habitual. Verdaderamente el DXismo, lo que es el DX, es escuchar algo que no es habitual. Por eso les decía, en UHF, en VHF también se puede hacer DX. Y no necesariamente es otro continente. Hay momentos de propagación que en VHF uno puede llegar a Estados Unidos con cierta cantidad de potencia, con cierta antena direccional, sí, pero también podríamos, que no es habitual, escuchar Chillán, intentar conectar a Chillán, intentar conectar con Antofagasta, con Coquimbo. También es un DX. No confundamos que solamente es el más allá, también es el más acá. Dos puntos geográficamente alejados. Eso es el DX. ¿Ya? Por lo tanto, aquellos que todavía no están con HF y que tienen VHF, también pueden hacer práctica con el VHF, yéndose a un cerrito, mejorando las antenas. Me acuerdo que existe, todavía está, al Secheo Secú lo conozco hace 30 y tantos años, y ese viejo fascinado con sus antenas, llegando incluso hasta Osorno a veces en VHF. ¿Cuál es el objetivo del DX? Desafiar lo habitual. El chateo en 40 metros, la comunicación local de 800 kilómetros, es lo habitual en HF. La comunicación local en Santiago es lo habitual. Desafiando lo habitual por distancia, por potencia, por el modo, por geografía. Es llegar donde habitualmente no se llega. ¿Y qué es lo que hacemos? Coleccionar países, prefijos, grid square, que son las posiciones cuadradistas que tenemos, que si ustedes lo buscan en Google, van a tener su posición, y eso se colecciona y tú tienes posibilidad de tener también diplomas con eso. Condados, estados, provincias, las provincias italianas, las provincias japonesas, los estados mexicanos, los estados juntos, los estados de también Argentina. Tarjetas QSL. También. Coleccionar tarjetas QSL. Hay tarjetas preciosas, hay gente que le dedica tiempo a su tarjeta QSL y te la envía. Recordemos siempre responder. Y simplemente disfrutar la radio, que es lo más importante. Esta cuestión es hobby. No olvidemos nunca que es hobby. Cuando comienza la tontera, acordémonos que es hobby. Nada más. La tarjeta QSL. Recordemos siempre, yo soy de la vieja escuela, a pesar de que soy un joven. Yo soy de la vieja escuela de que los QSO terminan con la confirmación del contacto. Es sumamente importante, no olvidemos eso. Hoy día, lamentablemente, por alguna razón que desconozco todavía, y mejor no lo vemos ahí, las tarjetas QSL ya no existen. En el común y corriente, el radioaficionado nacional, incluso en los extranjeros, muchas veces las tarjetas QSL no existen. Ni siquiera existe la electrónica, la tarjeta electrónica, no están porque hacen el QSO y no lo registraron en ningún lado. En el DX es importante siempre el registro. En el DX adquiere relevancia la confirmación del contacto. Porque si no, no es válido. Para que tú tengas opciones en el futuro, a algún diploma, a optar a cualquiera de las cosas simpáticas que te entrega de vuelta el DX, siempre es importante tener la confirmación del comunicado. La confirmación por tarjeta física, por vía Log of the World, vía EQSL, que son los que están asociados a los principales. Normalmente el Log of the World es el que está asociado a la mayoría de los sistemas que hay mundialmente. Por ejemplo, el Radio Club Alemán
toma la información del Log of the World y te da opciones de los diplomas, de varios diplomas europeos, e incluso los diplomas que no tienen a la vista el Log of the World. También recordemos la tarjeta QSL física. No solamente basta con confirmar en el Log of the World el QSL, porque también esa tarjeta a veces no está asociada a ningún medio electrónico. La otra vez sacaban la cuenta que solamente el 20% de los radioaficionados del mundo están en los sistemas electrónicos. El otro 80% no está. Y no tiene por qué estarlo todavía. Y te mandan la tarjeta. Esa tarjeta que tú podrías enviarle, a él podría servirle para subir de categoría. ¿Qué pasa en Perú, por ejemplo? Requieren de las tarjetas para subir de categoría y otros países también. Ese simple acto, barato y caballerosidad, ayuda a otros radioaficionados a tener sus diplomas, así como ellos también nos ayudan a nosotros. Siempre debemos registrar todos los comunicados, todos. No es válido una tarjeta vía correo electrónico, bajo ninguna circunstancia. Quizá algún radioclub te permita optar a alguno de los diplomas, mostrándole, mira, me mandaron esto por correo electrónico. Efectivamente todavía no es aceptado. Lamentablemente todavía no. Entonces, usemos los medios electrónicos que son cruzados, que son verificados, que son aceptados por las entidades y la tarjeta QSL. ¿Qué necesito para iniciar en el mundo de él? Busquemos el mecanismo de comunicación que es mayor comodidad para uno mismo. A veces vemos que se desestiman esfuerzos porque se apegaron a un telegrafista y yo no sé la telegrafía. Entonces, no puedo hacer reiki. O sea, pegaron a alguien de fonía y que el gallo es bueno para el inglés. No puedo. De verdad hay un montón de mecanismos. Está el JT65 con todos sus sabores y colores. El JTX, el JT asterisco, digamos, porque hoy día los sabores en los modos son montones. RTTI, PSK, está haciendo satélite. Más rato viene una muestra de cómo se trabaja eso. Telegrafía, fonía, el modo y la forma que ustedes requieran y piensen que están cómodos. Cualquiera de esos modos, ustedes van a empezar y pueden lograr tener un inicio en el mundo del DX. Siempre es una decisión personal. Claro, es entretenido cuando uno tiene una collera de alguien que te apoya, que te ayuda a disipar dudas, pero sin embargo, siempre es una decisión personal porque finalmente el DX muchas veces termina siendo un disfrute personal. ¿Cómo logro un DX? Toda vez que logras una distancia que no esperabas lograr, claramente es un DX. No importa dónde sea y cómo sea. Comencemos con lo básico. Aquellos que viven en el mundo de los 40 metros y que en algún momento se abrió la propagación y habló y solamente habla con el medio nacional y habló con Ecuador, para él ya es un DX. Se habló con Argentina y nunca había hecho un comunicado en Argentina, para él ya es un DX. Esto es sumamente relativo. No pensemos que el DX es la isla de Macao, la isla de... Esos son ya cuando hemos avanzado. Pero esto está totalmente relativo y en la realidad del avance de uno como operador de radioaficionado, como radioaficionado. Hoy día en HF podría ser de que lograste Argentina, luego Brasil, luego en algún momento España, en algún momento Rusia, porque a medida que tú vas practicando vas a ir teniendo esos resultados. Siempre es relativo y depende de cómo uno esté desarrollando la operación. ¿Es un logro un coheseo con otra ciudad en VHF en 2 metros? ¿Es un DX lograr un coheseo con Nigeria en 40 metros en Charlie Whiskey? Por supuesto, los dos sí. Pero es relativo. Depende de la realidad que tengamos
cada uno como radioaficionado, ni más ni menos. ¿Cómo lograr un DX en HF? Primero, elección de banda. ¿Cuál es mi mejor antena? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Depende de la época. No intentemos hoy, en esta fecha tratar de hacer un DX en 10 metros a las 10 de la mañana de aquí de Santiago, porque podría ser de que no te corresponda a nadie, porque a esa hora, en esta época donde el ciclo solar vamos para abajo, capaz que no pase nada, o capaz que tengas justo la suerte de que se abrió por algún chispazo en el sol y te benefició con algún otro personaje. Pero siempre es importante elegir la banda. En esta época, ¿cuáles son las mejores bandas y efectivas para el DX? Increíblemente, 80 y 40 metros. Siempre son efectivas, de noche. ¿Por qué? Les dejo el dato para que estudien cómo es que funciona la propagación en las bandas de 80 y 40 y 160 metros. Elección de modo a utilizar. No es lo mismo hacer un DX en fonía que en telegrafía. No es lo mismo hacer un DX en JT65 que en RTTI. Algunos tienen mejor penetración en la transmisión de la radiofrecuencia y otros menor. Y eso tenemos que aprender cuál tiene más, cuál tiene menos. Todavía, increíblemente, la telegrafía, yo creo que es la que está aún, a pesar de que se diga que JT65 es mejor, la telegrafía siempre está, según mi humilde opinión, adelante de cualquiera de los medios. Por supuesto, la oreja es la que manda. La gracia está en que uno puede interpretar. El computador cree que puede interpretar y a veces te llega cualquier cosa. Con lo mismo telegrafía o con alguno del JT9, JT65 o el FT8 que está de moda últimamente. Situarse en el modo que corresponda al modo que usaremos. El segmento de la banda que corresponde. Siempre tenemos que situarnos donde corresponda. No vamos a ponernos en 7080 a hacer DX, en fonía. Difícilmente alguien te pudiera responder. Y si te responde va a ser un argentino, un brasileño. Pero los segmentos en 40 metros, por ejemplo, está sobre los 7140, sobre 7130. Siempre hacer DX en las bandas más arriba. No nos vamos a poner a llamar en telegrafía en 7060. Puede ser que alguien nos responda, pero lo habitual es que estemos bajo los 7040. No vamos a ponernos en 7090 a hacer RTTI. En el DX, no estamos hablando de concursos porque los concursos suelen llenar todos los distintos segmentos de las bandas. Tenemos que estar en los segmentos que correspondan, tenemos que estar en el modo que corresponda. La elección del horario es importante. Tenemos que aprender cuáles son los momentos en que las bandas tienen mejor resultado para el DX y cuándo no. Y cuál es la banda de acuerdo al horario que vamos a utilizar. Eso es parte del estudio que uno y de la experiencia que uno va adquiriendo, a veces leyendo, a veces entendiendo y a veces empíricamente con la operación. Mirá bien haciendo el DX. Esto no lo... Los Charlie Delta y los Charlie Alpha no saben la riqueza que tienen en su indicativo. Los indicativos habituales que se escuchan son para Chile son los Charlie Echo. Y los XQ también. En menor medida porque son menos los que hacen DX, digamos. Sin embargo, los que nunca aparecen haciendo DX, o que hay muy pocos haciendo DX, son los Charlie Delta y los Charlie Alpha. Por el solo hecho de tener un prefijo poco utilizado,
son muy atractivos para aquellos que son cazadores de prefijos. E incluso, porque sí, podrían tenerlo, pero no importa, yo quiero tener otro prefijo distinto igual. Es un prefijo poco difundido para el WPX. El WPX, ¿cuál es la gracia? De que un Charlie Delta 1, Charlie Delta 2, Charlie Delta 3, Charlie Delta 4, Charlie Delta 5, Charlie Delta 6, Charlie Delta 7 y Charlie Delta 8 ya tiene 8 prefijos ganados, si es que hubieran 8 radioaficionados Charlie Delta haciendo DX, y por lo tanto tendrían 8 prefijos para el diploma de los 300 prefijos que es el primer nivel. Lo otro es que Chile es el único que tiene la zona 12. Muchas veces compartida la zona entre países. Chile tiene solamente la zona 12. ¿Cuántos radioaficionados son habituales de Exista en Chile? Aparecen 20 para los concursos y después, ¿cuántos siguen? No son más de 10, 8, con suerte, que hacen DX. Por lo tanto, también es atractivo porque finalmente tienen una zona para lo que es el diploma de la zona. Porque en Chile son habitualmente muy pocas las estaciones que practican DX. Por lo tanto, pues, si tú sales, te van a hacer nada al tiro. Y mejor aún si es un modo que se utiliza poco. Seguramente los que están haciendo FT8 ya se están dando cuenta de que se les comienza a hacer la filita, el pile-up, porque ¿cuántas estaciones han aparecido con FT8? Las primeras están haciendo un montón de contactos, porque todo el mundo quiere contactos con Chile porque no estaban en FT8. Recomendaciones para mi primera vez. Primero con calma. La primera vez siempre tiene que ser con calma, sin atarantarse, para disfrutar. Vamos a la cacería. ¿Qué es lo que es la cacería? Que en el November 1 My que es el SIP, Search and Pound, que es buscar y caerle encima. Primero registrar los comunicados. No olvidemos registrar los comunicados. Es esencial en el mundo de X. Ser ordenado con tu log. Es buscar una estación que llama y que podría escucharnos y tratar de contactarla. La estación está llamando y tú la encuentras. Ese es el Search and Pound. Es buscar y después, cuando en el momento, caerle encima. Si está con un pilot, hay que pensar en la estrategia. Los que ya son más viejos no la piensan mucho, tienen la mecánica, pum, se le tiran. Y a veces tienen la suerte de que responden de inmediato y a veces estamos 1, 2, 3 horas llamando y el jetón está mirando para otro lado y uno no me está escuchando. Tener preparado el texto con anticipación. Si yo no manejo el inglés, ok, por último, yo tengo un amigo que no le pega nada al inglés, pero tiene así los cartelitos de todo lo que tiene que decir. Y escrito no en inglés, sino que como se pronuncia. Y funciona. Entender la cadencia del llamado. El personaje está llamando CQ y espera inmediatamente. Y siempre, normalmente los que están haciendo de X tienen una cadencia. ¿Qué es la cadencia? Es el ritmo que tienen en el llamado, que los más viejos siempre tienen, porque funcionan así. Por lo tanto, está el llamado, pausa, llamado, pausa. Llamado de alguna forma, pausa. En esas pausas es donde uno tiene que tratar de entrar. Si hay un pile-up encima, tiene que empezar a ver cómo es que uno trabaja esas pausas con la gente que está llamándole encima y buscar en qué momento se da o no se da el espacio. Uno tiene que estar atento a la transmisión. Transmitir tu indicativo completo. Charlie Echo da resultados, pero de verdad
a veces hay DXistas que son súper puristas en el código de conducta y que ya no te pescan. Y no te pescan. Y te escuchó y no te pescan. Ese es un problema. Cuando tú estás en un Pilot y alguien dice echar viejo y no hace perder tiempo. Uno está acostumbrado a hacer un video completo. Sí. Entonces echar viejo uno está jugando con la batalla al tiro y 5 no y listo el otro. Exacto. Pero cuando dices echar viejo no te pescan porque es una pérdida de tiempo. Tienes que preguntar 2 veces. Eso es mala práctica. Tu señal de llamada siempre con ICAO o el NATO. Canadá, Europa 3, Oceanía, Portugal. ¿Ah? ¿Tú crees que un alemán te va a entender? Utilicemos. Asegurar que tu emisión es clara y entendible. Tipo broadcasting normalmente no sirve, que algunos ponen la transmisión así grave, con pomposa, ¿ah? A lo broadcasting como andan algunos en 40 metros. Cuando hay un DX, de verdad, lo que sirve es la voz de pito. Es lo que penetra, es la que pega. Porque la voz de broadcasting, entre medio de todo el ruido, se pierde, porque son tonos bajos. Tenemos que entender que esto es banda lateral habitualmente. Y la banda lateral, los tonos altos son los que... Puede ser una grabadora. Voz normal. Una voz normal. Sí, a voz normal, pero siempre es bueno tener tonos altos... No tan grave. Claro. Los equipos traen ahora ese tema de poder Sí. cambiar la ecualización. Vuelve un poquito atrás, por favor. Cuando está en la cacería, una de las cosas que yo hago, hablo como el gallego. Charlie Echo 3, Oscar Papá. Mientras yo estaba diciendo eso, que me demoré más de lo habitual, el tipo escuchó, sí, pero sin embargo, en alguna de las pausas me escuchó de pasada. Por lo tanto, en la siguiente va a ajustar su oreja a ese gallo que está hablando como gallego. ¿Ah? Dependiendo del operador, el Matías no pesca. El Matías se cambia de frecuencia. ¿Qué es lo que es el running? El running es que todos corren tras de ti. Tú eres el que está en la frecuencia llamando. Ese es el running. En los términos de Noel y en el mundo de... Tú estás mandando la frecuencia. Tú eres el cabrón haciendo el DX. Tú la llevas. Tú la llevas. Llevas. Tú. Registra los comunicados, siempre, de nuevo. Llamado claro y de tiempo medio. Cuando nosotros empezamos, recuerden de que cuando es fonía, o cuando es telegrafía, los llamados muy rápido, cuando es en fonía muy rápido, si uno dice el indicativo muy rápido, te tienen que escuchar 2 o 3 veces para entender. Por lo tanto, tiene que ser en un mecanismo claro, absolutamente claro. Y cuando es telegrafía, esa es una opinión personal, yo prefiero irme a no más de 25 palabras por minuto. ¿Por qué? Porque le doy opción a los que son más lentos que te entiendan. Cuando nos vamos a 35, que me pasó cuando yo estaba reiniciándome en telegrafía hace unos años atrás, el Vladimir, que no me acuerdo el indicativo, no sé a cuánto transmitía, pero yo no entendía nada. Quería hacer el contacto con... Sabía que era... pero no le entendía nada. Prap, 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 prap. Eso era todo lo que entendía. Y yo que estaba reiniciándome, no pude hacer el contacto, porque en realidad no le entendía lo que estaba transmitiendo porque era demasiado rápido para mí. Y atendiendo a esa mala experiencia, mi decisión personal fue que yo no supero los 25. Puedo escuchar quizás más rápido a veces, pero en 25 creo que para mí es suficiente para que aquellos que están más rápido, porque me responden más rápido, porque hay gente que responde a 35, pero también aquellos que están a 15, 18, también tengan opción de poder escuchar.
Aquí estamos hablando de el DX, no estamos hablando del concurso. En el mundo del concurso ya es competencia, cada segundo cuenta, por lo tanto, los que tienen mayor habilidades en telegrafía, por ejemplo, van a transmitir a 35. ¿Por qué? Porque en lo que yo me demoro en hacer 10 contactos, seguramente hicieron 15 o 18 contactos a 35. Atender por orden de llegada. A medida que vas escuchando, cuando es fácil, de a poquito. Atender primero las estaciones con mayor señal. Cuando tú tienes mucha gente llamándote, lo mejor es atender a los que tienen mejor señal. ¿Por qué? Porque los que están con mayor señal te están tapando a los más chicos. Entonces atendamos primero a los mayor señal para ir sacándolos. Atendamos también a los brasileños que son catetas, a pesar de que uno les diga, oye, estoy atendiendo a los de allá, y el brasileño parece, Papa Yankee, compadre, estoy atendiendo a los de allá, Papa Yankee, ya, pues, para callarlo, porque salen fuertes. Intentar dar cadencia y ritmo a la operación. Nosotros tenemos que aprender a darle un ritmo, porque la gente que practica el DX sabe de ese ritmo y se mete en el momento adecuado para comunicarse. Administrar el comunicado actual y el siguiente comunicado. Tú escuchaste 2 estaciones, hiciste con una, pero ya en mente tienes el indicativo de la siguiente, cuando ya comienzas a tomar ese ritmo y cadencia. Si es que no logras hacerlo, bien, pero ya vamos con la siguiente. O sea, uno tiene que estar registrando en el papel, ojalá en el computador, en el November más si es posible. Mientras estás haciendo el contacto, estás respondiendo, le das enter y ya tienes para escuchar al siguiente. Asegurar que se ha escuchado en forma correcta el indicativo. Sumamente importante que el comunicado tiene que ser efectivo. No sacas nada con hacer un comunicado, escribir cualquier cosa, lo que pensaste que escribiste, y verdaderamente no se va a hacer efectivo ese comunicado. Y también asegurarse de que tu corresponsal entendió tu indicativo. En el mundo del concurso se hace más importante todavía, porque tú le entregas un número, le entregas un adicional, que es que aseguras que la información del indicativo más ese algo adicional está bien registrado. Tenemos que asegurarnos de que fuimos escuchados en transmisión, fuimos escuchados nosotros y nosotros escuchamos bien. ¿Qué hago en el caso de Paila? Los que no han practicado el dexismo, lo más probable es que en algún momento se encuentren con un problema del Paila. Estas son recomendaciones básicas y que creo que son importantes que las tengan en mente para cuando se encuentren con esta cosa que es simpática para los dexistas. No hay adrenalina más rica que tener un tremendo Pailam que te hace transpirar. En todos los casos es necesario indicar el mecanismo de administración del Pailam. Si tú estás por orden de llegada y como escuchas en una misma frecuencia, ya, estás transmitiendo de esa forma. Pero sin embargo, si comienza a agrandarse el Pailam y comienza a escucharse verdaderamente cuestiones que no estás entendiendo, porque está todo el mundo hablando, todo el mundo en el RTTI o en telegrafía o lo que sea, y no estás siendo capaz de entender lo que está sucediendo, ya llega el momento en que tú comienzas a administrar ese Pailam. Y técnicas. Uno es por número, otro es por zona geográfica, otro, y así vamos a ver. Por número. Todo el mundo tenemos un número dentro del indicativo, en el prefijo. Por lo tanto, se da la instrucción de que voy a ir por número. Número 1, y solamente atiendo los números 1. Y eso es real, terriblemente real. Pero, por favor, only number 1. Por lo tanto, ¿qué es lo que uno puede hacer? Es decir, number 1 a number 4. ¿Cuál es el beneficio? ¿Cuál es el beneficio? Hay menos llamados y es posible administrarlo, porque te va a llegar un montón igual.
Pero ¿cuál es el problema? Los despistados con nuestros números. Por zona geográfica, recepción solo por continente, only Europe, only Asia. La gracia del beneficio de esto es que si tú estás con antena direccional, si es Europa, va a ser Europa, por lo tanto todo lo que está acá no deberás escucharlo, o lo escucharías muy bajo, muy bajo. El problema de esto es que ¿qué es lo que sucede con los europeos, los norteamericanos o los asiáticos que están apuntándose al otro lado? Hoy día la propagación es las ventanas son muy cortas. Por lo tanto, cuando ellos están only North America, están después only Europe, y se olvidan de Sudamérica, uno le escribe en el clúster de Sudamérica, please. Cuando ya apuntaron hacia ti, ya se pierde la propagación. Lo mismo sucede con que podría sucedernos con nosotros. Por lo tanto, ¿cuál es la técnica ahí? Es que vamos por un continente, por cortos periodos de tiempo, otro continente, y vamos por periodos de tiempo cortos. No nos peguemos, aunque tengamos el megapilot para allá, porque uno se queda entretenido quedarse con el megapilot, pero estás perdiendo comunicados con otras estaciones. Mecanismo de administración en la recepción diferida, el split. ¿Qué es lo que es el split? Es que yo me quedo transmitiendo en una frecuencia y escucho en otra frecuencia o en un rango de frecuencia. Para eso, los que no entiendan lo que es el split, RFM, read the fucking manual, aparece un botón que dice split. ¿Ya? Lean el manual es muy simple. Hay un botón que dice split y tú fijas la frecuencia de transmisión y te puedes poner en otra frecuencia fija o variar la frecuencia. Entonces uno indica... ¿Cómo? Bueno, cuando había dos equipos, se me cayó el carnet. Yo también tuve de esos equipos que era un receptor y un transmisor. Lo que uno hace es indicar listen in o listen 5 up, 5 arriba, por lo tanto desde 5 arriba, o escucho en tal frecuencia. A veces en 40 metros uno lo que hace es transmitir, cuando sobre todo a veces se da que el tipo transmite en 7080 porque está despejado, porque nosotros podemos transmitir en esa frecuencia en fonía, algunos gringos no, o sea los gringos no, en realidad 7100 para arriba fonía, 7080 transmitimos nosotros, pero lo escuchamos en 7180, por ejemplo. Por lo tanto allá está el pilot y acá yo transmito. ¿Qué permite eso? Es que te van a escuchar siempre. La administración del pilot es que a ti te escuchen. Si a ti te escuchan, tú puedes administrar el pilot. Si no te escuchan, vas a tener una bolsa de gato, vas a tener que cambiar de frecuencia y comenzar el pilot de nuevo. El beneficio, aumenta la escucha. El problema, solo aprender a utilizar bien el equipo. De verdad que esto es triste, ¿eh? Hay muchas personas que tienen equipos de radio y no tienen ni idea cómo funciona. Un DXista requiere aprender a utilizar el equipo de radio, porque el equipo de radio tiene split, tiene cambios de potencia, tiene filtros, tiene RIT, XIT, que son sumamente importantes para cuando uno está siendo comunicado. ¿Y el por dónde llega? El primero. El que llega, problema en caso de paila, debe buscar alternativas rápidas de administración. ¿Qué es un paila? Cualquier parecido al mono es mera coincidencia, Marco. Vamos, de nuevo. No, atrás, dale atrás.
Más atrás. Más atrás. Ahí fuera. Un pile-up es cuando, no es cuando tú tienes uno, dos o tres. Eso es comunicado que van apareciendo. Pero sin embargo, cuando ya se te empieza típico que aparece cuando te clustean, aparece en el clúster y eres una estación que apetecida o simplemente la propagación está tan buena que todo el mundo te está escuchando y comienzan a aparecer un montón. ¿Cómo tú logras administrar a todos ellos hablándote al mismo tiempo en la misma frecuencia? Yo, para esta charla normalmente yo hago un ejercicio, pero no, en virtud del tiempo no vamos a hacer el ejercicio para que se entienda cómo funciona el pilot. Pero en definitiva, del ejercicio les cuento brevemente de qué se trata, que es que yo pongo a todos en línea y comienzan a gritar. Y yo con el micrófono me acerco a uno y voy haciendo uno a uno. Y hago lo mismo, a la persona le digo ya, ponte y trata de responderle a cada uno. No lo va a escuchar porque están todos gritándole y es un ruido que no se entiende. Vamos a la siguiente. El pequeño pilot. Dale clic sobre el video. Ahí, dale otra vez. Hay un play. Clic. Aparece el sonido de que verdaderamente a veces este era un pilot no tan grande porque verdaderamente lograba entenderse lo que las distintas estaciones, pero ese es un entrenamiento de oreja. Pero de repente hay pilot que no hay caso. Tú lo único que tienes que hacer es hacer alguna método de administración de pilot. ¿Cómo intentar quebrar un pilot? Cuando tú te estás cazando y te encuentras con un pilot y el pilot es muy grande, lo primero que hay que hacer es mirar la hora. ¿Por qué mirar la hora? Porque uno tiene que acordarse y aprender a saber cuánto es lo que dura la propagación con esa zona. Si la propagación con esa zona no va a durar mucho, intenta. Si va a durar más, dos posibilidades. Dejarla para más rato cuando el entusiasmo de las estaciones baje, o intentar uno de los problemas es que podrías perder la propagación. Esperar el llamado a último momento. Cuando aparece alguien, aparecen los más entusiastas que salen al principio y uno tratar de esperar el llamado a último momento. Pero buen resultado eso, ¿no? Muy buen resultado. ¿Sí? Sí, pero cuando tú tienes una cadencia del operador, Sí. a veces vas a hablar sobre el operador un montón de veces. Esperar el llamado a último momento. Utilizar la voz lenta y clara. ¿Tenemos? Utilizar la voz lenta y clara. A veces resulta. Con el Matías no. Pero siempre utilizar el indicativo completo. Es una posibilidad. Cuando uno tiene posibilidades de potencia, a veces resulta también bastante más fácil quebrar el pilot. ¿Por qué? Porque entre medio de todo el ruido, te está escuchando a ti despacito y te toma. Oye, Julio, perdón, yo por experiencia de tiempo, ya no voy como usar de aquí, porque muy buen resultado en los pilot en no ponerse la frecuencia central, porque la frecuencia central, el que está escuchando, no escucha nada. Siempre dice un kilociclo, 2 kilociclos afuera. Hay más oportunidades que el que está escuchando va a escuchar. Sí. Y a mí me da muy buen resultado. Sí, es sí, una buena efectivamente. idea. Siempre a los lados, no en Sí, medio. A los claro, lados. porque recuerden que en banda lateral, no en FM, en RTTI funciona, correrse un poquito, PSK funciona, correrse un poquito, en telegrafía funciona, y en fonía funciona. ¿Por qué? Porque cambia
la tonalidad, pero uno tiene que ponerse en el lugar donde aumenta el tono, no donde baja el tono. Claro. Estar atento a los claros de recepción. Está la cadencia y tiene los claros de recepción. Nunca interrumpa si estás en un comunicado. Zulu India X-ray. Another India X-ray in there. Hotel Lima 1, Zulu India X-ray. Hotel Lima 1, Zulu India X-ray. Ahí, Hotel Lima 1, Zulu India ahí X-ray. está un australiano con un tremendo paila. Y está el Hotel Lima, que coreano, un coreano, tratando de comunicarse con el australiano. Y se ríe porque está verdaderamente duro el paila. Importante, insisto, nunca interrumpan un QSO. ¿Por qué? Porque tú podrías no estar escuchando. Si es que no te dan la entrada, no lo interrumpan. Si es que está verdaderamente hay un silencio, no llames, porque seguramente alguien que tú no escuchas está haciendo un comunicado. Nunca emitir varias veces tu indicativo, respecto a la recepción de quien llama. Charlie Eco 3 Oscar Papa, Charlie Eco 3 Oscar Papa, Charlie Eco 3 Oscar Papa. No, basta con una vez. En cualquiera de los modos. De verdad que basta con una vez. Lo que no debes hacer: intentar responder cuando otro está respondiendo. Llamar sobre la frecuencia de transmisión cuando se está en split. Eso es típico. ¿Qué van a escuchar cuando ustedes transmitan en la frecuencia de transmisión, cuando el que está haciendo los contactos, el de X, está en split? Van a escuchar up, up. En telegrafía es típico, up. Y también en RTTI, up, en PSK, up. Siempre están así, arriba. ¿Qué significa que están más arriba? No debes llamar cuando no te corresponde por zona geográfica o número. Iniciar un CQ sin escuchar y consultar si la frecuencia está en uso, sumamente importante. Recuerden que las distintas bandas no necesariamente tú estás solo en el mundo. Hay otros radioaficionados también que están en el mismo lado. Y podría ser de que llamó, paró, tú te cambiaste de frecuencia, comenzaste a transmitir sobre el otro. Convertirse en cocodrilo. ¿Cuáles son las estaciones cocodrilo? Son aquellas estaciones que Escuchan, pero transmiten con un ancho de banda de 3 kilos. Además tienen un problema de interferencia, o sea, de splatter hacia los lados, y tú estás en 14.250 y este gallo se pone en 14.252. ¿Qué es lo que pasa? Es que comienza a interrumpir. ¿Por qué? Porque la señal, el splatter, te comienza a no dejar recepcionar. No te conviertas en un cocodrilo. Exceder la potencia se debe utilizar de acuerdo a lo que realmente se recepciona. ¿Qué es lo que sucede? Hay gente que tiene el amplificador de 1 kilo, pero tiene un dipolo. Y le transmite con 1 kilo y cree que va a recepcionar lo mismo que está transmitiendo. Y hay estaciones que te van a responder y que tú no vas a escuchar. A menos que te transmitan con 1 kilo. Ahí podría ser, pero si hay una estación de 100 watts, no te va a llamar,
¿Y qué es lo que va a terminar poniendo? Porque se han puesto repesados los de Exista. En el clúster te van a poner DIF, sordo. O lead. Y de todo. Busquen en el clúster una mala operación de DX que lamentablemente yo creo que fue un poco por inexperiencia de los operadores o se le fue de las manos, no tengo idea qué pasó. Una operación de DX que fue en Juan Fernández, donde los de Exista hicieron pera a la expedición. Ten cuidado, la nada del TVN. Sí. No estaba ahí. En la pata. No había ningún brillo ahí. Si fue ¿La falsa? ahora. La falsa. ¿Ah? La falsa. No. Ese fue. Sí, fue pero mala. Entonces, esa expedición, si ustedes buscan, no me acuerdo del indicativo, pero ahí claramente hubo un problema de operación donde hicieron pebre la comunidad de X al equipo ahí. Recomendaciones para DX concurso, muy por encima. Si no participa en un concurso internacional, mejor libera durante el periodo de concurso, libera las bandas que están en concurso. Y ándate a pasear a las bandas jugadas y 30 metros. Libéralas, porque si no, ¿qué te va a pasar? Vas a estar llamando de X, la persona va a pensar que tú estás en concurso y después, ¿estás en concurso? No, va, chao. Si haces DX o participas en un concurso, responde las QSL físicas y electrónicas que te llegarán. Importante, ya lo he dicho como 20 veces ya. Nunca ofrecer ayuda a quien tiene un PyLab, no lo saludes. Me pasó hace algunos años atrás. Estaba en un concurso, un PyLab de estos entretenidos en 10 metros, y me aparece un colega santiaguino que estaba recién iniciándose en radio. Y me dice, Julito, ¿necesita ayuda? No, para saludarte solamente. Y yo entre medio de un tremendo paila. ¿Cómo me iba a ayudar? No tengo idea. Pero por lo menos me saludó, o sea, muy caballeroso. Pero no lo hagan, por favor, porque de verdad, cuando uno está en un proceso de contacto en un paila, uno está concentrado, está tratando de dar lo mejor de cada uno en el PyLab. Registra todos comunicados en un log electrónico, idealmente. Aprende y entiende cómo las bandas de HF se activan durante el día, invierno, verano y ciclo solar. ¿Qué es lo que sucede con las bandas? ¿Qué es lo que sucede con el ciclo? ¿Qué sucede con el día y la noche? La propagación es nuestra amiga en lo que es el DX. Entendamos la propagación. Es muy fácil hacer DX, de verdad que sí. Elija el modo de transmisión. Experimenta, ¿sí? RTTI, PSK. Aprende telegrafía. Escuche y entiende la mecánica del DX, de cómo es que funciona, cómo hago un comunicado. El comunicado completo, desde que habilito mi estación para hacer el DX, donde hago el comunicado, donde registro el comunicado y donde respondo a las tarjetas. Disfrute de los QSO que logra. Verdaderamente, cuando uno se comienza a hacer DX, comienza a engolosinarse, porque al principio vas a tener algunas estaciones muy cercanas, pero de repente te vas a sorprender que te apareció un alemán. Los que son DXistas, si alemanes son comunes, pero para los que inician no. España es común. Los que inician no. Estados Unidos, los que inician no. Algunos ya tienen, no sé, 5 diplomas de los 50 estados de Estados juntos. Sin embargo, los que inician no los tienen. Algunos ya han dado vuelta no sé cuántas veces los 100 entidades en las distintas bandas. Los que inician no las tienen.
Registre los comunicados y confirme, importante. Y repita esto en el tiempo, no te quedes con una o dos veces, repítalo en el tiempo. A medida que vas teniendo práctica, vas teniendo resultados. Vas logrando entender cómo funciona el dexismo, cómo funciona la propagación, cómo funciona el modo, cuáles son los mejores horarios. ¿Dónde hago DX? Dale varios enter. Dale. Ahí nomás. No, dale un poco más. Sí. Dale. Ahí. En todos lados. En todos lados. ¿Dónde podemos hacer DX? En todos lados. ¿Cómo? De todas las formas. ¿Cuándo? Cuando corresponda. Es muy simple hacer DX. Algunas herramientas. El clúster de DX, como el DX Summit, el DX Fan Cluster y un montón más. ¿Cuál es el clúster de DX? La gracia del clúster de DX es que te dice cuáles son las estaciones que están apareciendo, están haciendo DX y que alguien las spoteó, las registró en el clúster y por lo tanto está activa. Las balizas de la NCDX, de la North Carolina DX Foundation y la Yaru, son balizas que están emitiendo, por lo tanto, si tú trabajas las balizas, comienzas a escuchar las distintas balizas, sabes hacia dónde está la propagación. Fácil. Las balizas reversas, aquellos que hacen RTTI y telegrafía. La gracia de las balizas reversas es que tú no escuchas, sino que te escuchan y te reportan. RBN, Reverse Beacon Network. Busquen por Reverse Beacon Network. ¿Qué es lo que va a aparecer? Es que yo transmito en RTTI o en telegrafía y algunas balizas algunas balizas reversas me van a escuchar y me van a registrar. Y me van a decir, te escuché con tantos decibeles. Esos decibeles corresponden a es relativo, no es parejo, es relativo con respecto al nivel de ruido que tiene la estación receptora, cuánto escucha hacia arriba. Por lo tanto, cuando me escuchan fuerte, para allá tengo que apuntar. El reporte de PSK, que es con el PSK y el Whisper, que es muy parecido a... Y los reportes de propagación, el BOACAP, de verdad que funciona. Permite saber hacia dónde está la propagación. Aquí dice trampa. Como la propagación está como la Wi-Fi, puse 1500 watts, puse 500 watts para que se viera que está... Los sectores rojos son 100% que te escuchan, desde Chile. Todo eso es donde seguramente me van a escuchar si yo transmito en telegrafía con 500 watts en el mecanismo de propagación que está en ese momento. Entonces, algunos programas de DX, cuando hablo de programas no son computadores, sino que no son programas de computación, sino que son programas de diplomas, los award, los DX Award que existen y que son los más comunes. IOTA, que son la colección de islas, por cada 100 islas te entregan un diploma. Los SOTA, que son por cada cierta cantidad de puntos por cubrir las cumbres. Acá en Chile de verdad no tenemos el SOTA aún y se está empezando a activar lo que es el SOTA. Aquí en Chile de verdad nosotros somos giles, porque tenemos toda la posibilidad de ganar muchos puntos por la cantidad de metros que tienen los distintos cerritos que tenemos. En todo Chile, el cerro más chico tiene 1200 metros. Tú te vas al cerro San Cristóbal, ya tienes algunos puntos. Te vas al Pochoco, ya tienes un montón de puntos. Y que son fáciles para guatones como yo llegar. Entonces, y esto es con, puede ser en VHF, puede ser en UHF, puede ser en HF, y en cualquier modo.
Lo único que no se puede utilizar son repetidores. Por lo tanto, para los que están haciendo modo satelital, no se puede con modo satelital. Pero mecanismos directos son comunicados directos. Ojo, Sí, el SOTA tiene que llegar a pie o a la cumbre. 150 metros. Mira, para los que tú llegas en auto, así en el peor de los casos, y en vertical tienes que tener 150 metros desde donde está estacionado el vehículo hasta donde llegas arriba. Tienes que subir 150 metros, con eso ya es válido. Y lo otro es que no tienes que tener ningún mecanismo de propulsión, sino que tiene que ser con batería, mecanismo solar, lo que sea. Estos son los lighthouse, ¿cómo se llama? Los faros. O sea que, cuando estaba haciendo esta cuestión no me acordaba el nombre, y me acordé de la talla de la broma de alguien que estuvo haciendo semáforo en un concurso y apareció un argentino y le dijo: che, ¿qué está llamando? ¿Será faro? Estuvo llamando toda la noche a semáforo. Oye, verdad, esto es real, ¿eh? Dijo semáforo toda la noche. Los jóvenes en el aire, los parques nacionales, las entidades de XCC, por cada 100 tienes aquí los prefijos, por cada 300 prefijos, y hay mucho más. De verdad que es fácil. ¿Palabras finales? ¿Sale? Es fácil hacer reír. De verdad que sí. Es a prueba de diputado.